paramilitarismo, institucionalidad y control social en Medellín, para lo cual tenemos dos invitados muy especiales, que es el doctor, compañero, más bien Alfonso Insuasti, es profesor de la Universidad de San Buenaventura y investigador de temas de violencia urbana y del conflicto urbano en Medellín, entre otros temas, y hace parte del grupo autónomo independiente Cabilando, un grupo ya reconocido en la ciudad. Y también nos acompaña hoy el experto, compañero, me gusta más, en temas urbanos, conflicto urbano, violencia urbana, ya conocido por todos, Luis Fernando Quijano, quienes consideramos nosotros que son de las personas más autorizadas para hablar de este tema en la ciudad, y sobre todo que se han especializado en lo que pasa en Medellín. Hoy tenemos un conflicto que pasa por unos momentos de flujo y reflujo. Medellín es una ciudad que atraviesa unas dinámicas que no son tan evidentes para todos, pero que ellas están ahí. Una ciudad que navega entre la eficiencia, entre la eficacia, y una ciudad para el mercado, pero también una ciudad que también es muy eficiente y muy eficaz en términos del control que hace la criminalidad de la ciudad. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Walter Balones, que nos va a hacer una lectura que quiere compartir con ustedes entre las organizaciones convocantes para motivar el tema, y luego darle la palabra a los ponentes. Por favor, ponemos los celulares en silencio y bienvenido. Buenas noches. Un cálido y fuerte abrazo prieto a todas y todos. Bienvenidos. Luis Fernando, Alfonso, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar esa invitación. Esta casa hecha de sangre y lanzas afiladas, de don Felipe. La vida social de los habitantes de la ciudad de Medellín se encuentra marcada por dos dinámicas contradictorias. Una dinámica empresarial vigorosa, creciente y concentrada en pocas familias y grupos económicos de los sectores financieros, de la construcción, textil, turismo mercantil, tecnología y salud. Y otra dinámica caracterizada por el control armado ilegal de distintos territorios, comunas, barrios y asentamientos de la ciudad por parte de estructuras y grupos armados en connivencia con sectores de la institucionalidad. Se ha vuelto frecuente escuchar que Medellín pasa por un momento de transformación, que es una ciudad emprendedora, eficiente, pujante, con grandes inversiones en infraestructura, que desarrolla un urbanismo social e incluyente, con una clase empresarial ingeniosa, creativa, eficaz, que marca el gran desarrollo económico de la ciudad. No en vano, y producto del lobby internacional, en el año 2013 Medellín fue galardonada como la ciudad más innovadora del mundo. Los problemas de violencia se creen resueltos con bajas esporádicas en las cifras de homicidios, obviando otras modalidades delictivas y el control armado ilegal en casi todo el territorio de la ciudad. Nadie en Medellín puede negar la presencia y control armado ilegal de distintos grupos en sus territorios. Las relaciones de la criminalidad con las comunidades son cada vez más fluidas, cercanas. Estas se dan a la luz del día y en la noche, sin capucha. Regulan todo aquello que genere rentas, controlan todo el orden social. Es generalizado cómo las familias, pequeños comerciantes, trabajadores callejeros, ciudadanos y ciudadanas, pagamos por una u otra razón alguna renta o vacuna ilegal al crimen organizado de la ciudad, frente a lo cual son obvias las preguntas. ¿Cómo es posible la coexistencia pacífica entre el gran empresariado antioqueño y las nuevas estructuras paramilitares que hacen presencia y controlan la ciudad de Medellín? ¿Por qué la criminalidad se instala en el microtráfico de drogas, la extorsión a pequeños comerciantes, control de mercados minoristas, vigilancias barriales inconsultas?
vacuna a contratistas de obras estatales, control del presupuesto participativo, entre otros. Y no toca, afecta o deja impávidos los intereses capitales e infraestructura de los grandes empresarios antioqueños y empresas transnacionales que tienen presencia en la ciudad. La élite empresarial antioqueña se ha cuidado de los cabos que deja sueltos, en tanto no entra en un debate abierto ni opinan sobre la presencia de los nuevos grupos paramilitares en la ciudad. Sin embargo, para buenos entendedores, pocas palabras. Hace poco, Mas Yuri Gil, exfuncionario de la Unidad de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, se preguntaba lo siguiente: ¿por qué cuando el general Óscar Naranjo, como director general de la Policía Nacional, emplazaba a Carlos Mario Aguilar, presidente de la Corporación Democracia, entidad surgida en los acuerdos entre los jefes paramilitares del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Alcaldía de Medellín, sobre el rearme y reincidencia criminal de sus hombres? ¿Por qué en ese momento Gustavo Villegas defendió de manera férrea a Carlos Mario, si era que no sabía que seguía delinquiendo? ¿Por qué fue su silencio frente a eso? Gustavo Villegas es sobrino de Álvaro Villegas, propietario de la firma constructora CDO, dueña del proyecto inmobiliario Space, que hace 2 años se derrumbó por fallas estructurales. Recordemos que este empresario antioqueño, hoy secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, y quien como director del programa Paz y Reconciliación de Medellín, secretario de Gobierno de Medellín 2006-2007, fue el abanderado de la desmovilización paramilitar en Medellín. Desde sus cargos como alto funcionario en temas de gobierno y seguridad, se ha caracterizado por llevar la voz del empresariado antioqueño, voz que, como se pregunta Mas Yuri, nada dijo sobre el rearme e imposición del control paramilitar en comunas y barrios de la ciudad. Hoy sabemos los resultados en su aciago paso por la institucionalidad. Otro síntoma de la complacencia del empresariado antioqueño con el orden paramilitar en la ciudad tiene que ver con el silencio frente a la connivencia de la fuerza policial con los grupos armados. El poder de las bandas criminales en Medellín es tan grande que, según Pantera, comandante del grupo paramilitar en Medellín, neoparamilitar en Medellín, y hay una especie de matrimonio con algunos miembros de la policía que reciben un sueldo paralelo al que les da el Estado. Comillas, nuestra mayor alianza en la ciudad de Medellín es la policía. Un agente de policía está recibiendo alrededor de 200 a 300 mil pesos mensuales por medio de nosotros, comillas. Todo esto frente al silencio de la sociedad en general, pero llama más la atención que la élite empresarial antioqueña se haga de la vista gorda frente a una situación de control armado ilegal generalizado en la ciudad. Entre los años 2010 y 2013, la Oficina del Valle de Aburrá y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se enfrentaron a muerte por el control de la ciudad, acordando en el 2013 el Pacto del Fusil, para distribuirse territorios, población civil y la captación de rentas ilegales. Desconocemos el contenido integral del pacto, pero la evidencia no solo nos muestra que una connivencia entre la criminalidad y sectores de las fuerzas militares y de policía, sino acuerdos entre la élite antioqueña, empresas transnacionales y grupos paramilitares, es lo que llamamos un pacto entre mercados, pues la criminalidad también se piensa como un sector económico emergente. Por tanto, dada la continuidad de la guerra en nuestros barrios y la persistencia con relativa fluidez del modelo mercantil, eficiente, eficaz, expropiado, excluyente y cansteril de ciudad, queremos invitarlos e invitarlas a pensar lo siguiente: ¿cómo entender hoy la relación paramilitarismo, institucionalidad y control social en Medellín? No sea que terminemos como aquel personaje de Gautier, que, atraído por el amor de Clarimonda, una bella mujer que le seducía desde las profundidades de la muerte, acabó por no distinguir el sueño de la vigilia y olvidar dónde empezaba la realidad y dónde terminaba el deseo. Así. Bueno, la idea es, este tema es demasiado complejo y la idea es dejar solamente algunos elementos para que abramos el debate.
compañeros que saben mucho de este tema para que nos ubiquen. Pero quiero partir de una pregunta, y es si tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de paramilitarismo. Y es clave para poder ubicar el fenómeno y para poder hacer la traza del fenómeno en sus variantes, en sus modificaciones, lo que podríamos llamar una hibridación del fenómeno, y tratar de ubicar las lógicas paramilitares, que uno puede también extenderlas a las maneras como la sociedad ha ubicado unos valores específicos y que también en su proceder puede terminar avalando esas lógicas paramilitares que se han convertido aparentemente en un sentido común, como que expresiones como las que hace poco escuchamos, la gente de bien no es asesinada, ¿cierto? Entonces aparece una suerte de sentido común que se va instaurando, y eso también lo debemos reflexionar a la hora de acercarnos a estos fenómenos. Voy a tocar algunos elementos de manera rápida para darle paso a Fernando para adentrarnos a la dinámica de hoy. Si bien nos tendríamos que remitir a posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se divide y entendemos que hay una lucha por la instauración de modelos sociales y modelos económicos, y esa instauración de modelos sociales y modelos económicos se hace a la fuerza, se reordena la sociedad, y ese reordenarse de la sociedad hace uso de las estrategias que quedan derivadas de esa Segunda Guerra, como las diversas formas y técnicas de aniquilamiento de la población, de ejércitos convencionales a ejércitos mercenarios, y de la instauración paulatina de ese modelo económico ahora lo expresaba muy bien el compañero en su lectura. Se transitó entonces de una guerra entre estados a formas de confrontación interna entre poblaciones, entre grupos, y no propiamente entre estados, y eso también genera unas características específicas y unos modos de financiación de esas maneras de control poblacional para reordenar un sistema social, cultural, político, económico y valórico, que ahí es donde yo quiero centrar también la reflexión, en ese tema cultural que va quedando y se va normalizando y se va convirtiendo en sentido común, que creería yo que es clave también reflexionarlo, aparte de todo el entramado militar y todo el entramado de control poblacional que hace parte también de ese ejercicio. Si bien tendríamos que hablar entonces, cuando hablamos de qué hablamos, cuando hablamos de paramilitarismo, tendríamos que remitirnos a la doctrina de seguridad nacional, tendríamos que remitirnos a la estrategia contrainsurgente, esos conceptos y esas políticas que fueron trazando las lógicas de los estados como políticas que se asumen y que son dadas también para el resto de los países que quedan en el bloque, digámoslo así, que ordena el mundo a través del sistema capitalista, y las lógicas del enemigo interno. Ese enemigo interno que en esencia inicialmente será la izquierda armada, pero que se va diluyendo a toda propuesta, toda organización, toda persona que se oponga a un orden social o que tenga unas ideas o unas lógicas que se opongan a ese orden social que se quiere instaurar como poder dominante o como poder hegemónico, a los intereses esenciales de ese poder económico que atraviesa lo político, lo social, lo cultural y lo valórico. Entonces, no solo será entonces para esa emergencia de la insurgencia armada, sino que se va extendiendo entonces a toda esa persona, grupo y población que se oponga a esas dinámicas. Y bajo las lógicas se efectúa o se desarrolla bajo la lógica de la guerra total, es decir, vencer al enemigo a cualquier precio. Uso de las estrategias diversas de orden económico, diplomático, psicológico, mercenario, cultural, lo que implicó para el gobierno, en este caso de los Estados Unidos, el aumento de la ayuda económica vía empréstitos y del apoyo a ONGs. Recordemos que Colombia, cuando crea la acción social, cuando crea esa instancia, lo que busca es el control, y el control de esos apoyos a las ONGs, no hablo de todas, pero las ONGs que también tendrán una función en ese reordenamiento.
y a través de las dinámicas de la operación internacional, en el cambio de ciertos discursos. Recuerdo muy bien en el Oriente Antioqueño con el Laboratorio de Paz, que se prohibía, por ejemplo, la palabra conflicto armado, etc. Esos son asuntos que nosotros debemos indagar un poco más a fondo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se cambió la lógica del discurso? ¿Cómo se cambió también la manera de interpretar lo que ocurría? Y los contextos que se ubicaban en términos de las narrativas para poder acceder a un recurso internacional. Ahí también eso es clave y es importante, porque dilata también por la capacidad organizativa para poder identificar a qué es lo que se debe atacar o de dónde, cómo se estructura el fenómeno, y ubica también zonas estratégicas para la consolidación, caso Laboratorio de Paz, que termina entonces evitando que el tejido social se recomponga o alargando el plazo de reordenamiento de ese tejido social que se reventó y que se dañó en función de unas reivindicaciones. Entonces eso también creemos, en las reflexiones que hemos hecho como grupo, que es clave ahondarlo cuando partimos de la pregunta inicial de qué hablamos cuando hablamos de paramilitarismo. Otro ejercicio de esa guerra total fue la propaganda, la búsqueda de restringir la información que se difundía en los medios de comunicación, que hoy es muy evidente, parece un asunto natural, parece que la mentira es la que prevalece. Los medios de comunicación, la contrastación, el tema del mercenarismo. Colombia hoy provee esa mano de obra, el mercenarismo, para perseguir y eliminar a los que llamaríamos entonces terroristas, difundir información falsa que desacredite al enemigo, guerra psicológica, y la validación de actividades paramilitares encubiertas. Persecución ideológica y psicológica, la confrontación de amplias redes de espionaje, etcétera, etcétera. Nosotros lo hemos vivido y que lo podemos identificar. Entonces vamos generando algunos elementos para poder ir discutiendo sobre esa pregunta con la que inicio y de qué hablamos cuando hablamos de paramilitarismo. Y también la captura del Estado, un Estado que se va reorganizando sus leyes, sus normas, sus instituciones en función de ese modelo económico y, como ya lo dijimos, ese modelo económico acompañado de un reordenamiento de la sociedad en función de unos intereses específicos. Entonces, no hay que ir muy atrás para observar la toma del Estado por parte de la parapolítica, la toma del Congreso, los gobiernos locales, las alcaldías. Hoy todavía tenemos esos coletazos. Entonces esa toma del Estado es también parte de todo este entramado cuando hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de paramilitarismo. Todo esto enmarcado dentro de la aplicación de la política o la doctrina de seguridad nacional afín al nuevo orden económico-social que es el capitalismo. Por ende, se busca acabar ahora y siempre todo germen de insurgencia ideológica anticapitalista. Y ya lo dijimos, no solo hablamos de la insurgencia armada, sino de toda capacidad organizativa que sea capaz de cuestionar el modelo. Porque habrá otra capacidad organizativa que será muy funcional al sistema, y esa pues pervivirá y mantendrá en sus lógicas, hasta podrá hacer críticas y cuestionamientos, pero no tocará el sistema y no afectará el sistema. Bien, ¿por qué estas ideologías calaron en América Latina? Parto, voy brincando en preguntas, porque este tema como sociedad lo debemos discutir ampliamente. ¿Por qué estas ideologías calaron en América y en Colombia? Entonces, hay varias vertientes que van a sustentar que gracias a la unificación de los intereses defensivos de las élites criollas, lo que ahora el compañero leía, las multinacionales, tanto estadounidenses como europeas, contra demandas, esa unificación de intereses contra las demandas sociales de los trabajadores y fuertemente influenciados por la izquierda radical en su momento. Y toda aquella capacidad organizativa de crear otro mundo posible o de crear unas estructuras que pusiesen en jaque ese modelo. Entonces podemos recordar Antioquia, la mejor esquina de América, podemos recordar entonces las alianzas de los partidos
podemos recordar todo ese periodo de organización y reorganización de la sociedad para la entrada del libre mercado, que generó toda la tragedia que conocemos, y posteriormente a la constituyente del 91, que abre unas puertas sociales interesantes, pero que se contrapone entonces con el modelo económico que queda, que es el neoliberalismo. Entonces hay una suerte de unos intereses que se encuentran y se van entremezclando, incluso intereses de los grupos narcotraficantes, de los mafiosos, de una nueva élite, de una nueva clase que entra a ser tenedora de tierra, a ser poseedora del aparato productivo del Estado, y esos se van encontrando y van haciendo alianzas. Por eso no es tan fácil entender el fenómeno nuestro, porque está compuesto de demasiadas relaciones, de demasiadas entradas y salidas, pero ahí se van encontrando esos intereses, y esos intereses en función del control para un orden económico específico, en donde entran también las economías ilegales, que se ponen a circular el dinero, y uno podría preguntarse dónde se legaliza ese dinero y cuál es el papel de la banca, del sector financiero, porque no deja de caer las ganancias, Colombia, etc. Para hacerle frente a este tipo de guerra de orden doctrinario, se recurrió a la aplicación de estrategias contra insurgentes como, ya los conocemos, armar a la población en grupos de autodefensa, ofrecer entrenamiento militar a grupos contrasubversivos, y eso fue generando en el transcurso del tiempo lo que nosotros llamamos una lógica social, y sobre todo en Medellín y sobre todo en Antioquia. La población civil, en este caso, era lo que había que reordenar, por tanto, ahí era donde era el blanco de la disputa. Bien, hay que focalizar también el análisis en las élites regionales, esas élites regionales y las cúpulas militares que se articulan para generar también un mejor posicionamiento dentro de las nuevas dinámicas económicas que se van gestando en el país y que se desarrollan con la entrada del libre mercado. Uno pudiese hacer también una traza de la firma de tratados internacionales con el aumento y ciertos picos de violencia y la captura de ciertos territorios que se van reordenando en función de la producción. Caso concreto, el oriente antioqueño, el tema de la producción de energía, y ahora Hidroituango, por ejemplo. Él siempre va a estar relacionado con los intereses globales, los intereses locales y los intereses regionales que se van articulando, y la necesidad de reordenar la sociedad y de reordenar el territorio, que por necesitarlo en poco tiempo se requerirá una aplicación de fuerza superior, y esa aplicación de fuerza obviamente no va a ser del todo legal, sino que aplicará todas las estructuras lógicas paramilitares. Entonces eso hace que se reordene la sociedad, y hoy transitamos entonces hacia un modelo que privilegió lo urbano y que fue haciendo a través de los desplazamientos sucesivos que las urbes fueran creciendo, y el conflicto poco a poco nos va tocando más en lo urbano, y creo que lo que viene no es muy prometedor, y lo que de hecho ya está sucediendo, que ahora lo va a trabajar Fernando. Para el militarismo en Colombia puede diferenciarse del resto de lo ocurrido en el cono sur por la autonomía militar que lograron los grupos paramilitares gracias a su vinculación con el mercado de las drogas, y no solamente con el mercado de las drogas, sino también por apoyo social, también con el apoyo político, por el apoyo económico que recibieron de diversos sectores regionales. Y contaron con autonomía aún, y las alianzas fuertes con la fuerza pública, que ya es de abierto y de conocimiento público, esas alianzas. El monopolio de la economía ilegal va a ser también el botín, no solamente de las drogas o de la minería, contrabando, ha sido el botín de estos grupos, para el cual requieren mantener fuertes alianzas regionales, políticas y sociales. Bien, y el Estado surte como legalizador de esta fuerza
como la incentiva y la promueve de manera directa, indirecta, no persiguiéndola, no hablando del fenómeno, evitándolo, evadiéndolo, también es una forma de auparlo e incentivarlo. Colombia es un país con una regionalización acentuada, dispersa y con tendencias endógenas que dificulta la integración social, económica, política y de la infraestructura. Y esto es clave también entenderlo como elemento de análisis. Bien, hoy es demasiado información, pero hoy ¿qué podemos decir después de un proceso de, digamos, de sometimiento que se hizo con los autodefensas, los paramilitares, y de posterior proceso actual con las FARC y en un proceso de implementación que viene? Que vemos una hibridación del fenómeno, pero hay unas lógicas que permanecen y que se sostienen y que ahora están en una recomposición en los territorios. Se transita de una guerra rural de alta intensidad hacia una guerra urbana sostenida para el control de la economía local y legal, y no solamente la ilegal, sino la articulación con las autoridades locales, algo así como los acuerdos que se hacen para mantener una economía que circule, tanto legal como ilegal. Se ejerce un efectivo control territorial a través de mercenarios, ataques de la lógica mercenaria. Se ha hibridado las actividades económicas ilegales y legales, es decir, la circulación del dinero de la ilegalidad también transita hacia la configuración de pequeñas y medianas empresas, de panaderías, etcétera, etcétera. Se estrechan lazos con las autoridades locales en tanto coinciden varias necesidades de control y de mercado, y la circulación, legalización, lavado de dinero es clave también en esta etapa. Juega un papel de primer orden en el sector financiero, que no se toca, pero habría que hacer e indagar cómo circula el dinero en la ciudad, cómo se lava, cómo se puede toda esa masa de dinero de la ilegalidad poderse lavar. Y unas políticas que desindustrializaron el país, la región. Medellín la convirtió en una prestadora de servicios y en un centro muy atractivo para el consumo de drogas, para la prostitución, y eso hace también que ese tipo de ciudad configure un tipo de sujeto. Entonces encontramos unas políticas sociales que han marginado a las poblaciones, que disminuye su capacidad para la inversión social y que pone su énfasis en la negación del futuro para los jóvenes. Para cerrar esta parte, lo que se iría con otros temas, esa doctrina de seguridad nacional hoy ha transitado, el ejército lo ha dicho, hasta la doctrina Damasco, que pasa de concebir al enemigo interno a una guerra, a prepararse para una guerra internacional. Entonces es otro elemento para tener en cuenta en un contexto internacional de retoma de esas élites criollas de las que hablaba ahora, que retoman nuevamente el poder de los estados y generan unas condiciones complejas de guerras civiles, de ataques a los estados, en este caso Venezuela, y que nos va preparando también en unas lógicas y en unas maneras de ver el mundo y la vida. Y quiero cerrar con esto en esta parte, hacer énfasis en estos elementos, la naturalización y el sentido común social. Eso para nosotros es muy preocupante. Se naturalizó una forma de control social, se naturalizó, y algo así como que ganaron en esa lucha, un sentido común social que avala y promueve esas dinámicas, y uno lo encuentra incluso en los cercanos, incluso en las palabras, en los chistes, en las bromas, en las maneras de relacionarnos. Los discursos legitimadores, tanto públicos como privados, sobre todo cuando uno ve en el centro el atraco, la manera como se refieren, entonces eso se quedó en la sociedad. Entonces, si partimos de todo escenario global, me interesa centrarme también en lo cultural y en la manera como atravesó también la manera de ver el mundo y la vida en nosotros. Valores sociales del mercado, de la acumulación, de valores que habría que repensar, y políticas públicas excluyentes que hacen de la pobreza o un negocio a
través de subsidios, a través de fundaciones, a través de etcétera, etcétera, o hacen de la pobreza criminalizan la pobreza, o hacen de la pobreza la mejor forma de la construcción de la inferioridad para el control social también. Entonces esos elementos también es bueno tenerlos en cuenta a la hora de responder la pregunta o intentar responder la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de paramilitarismo, y ver hoy a los jóvenes sin futuro, pero con una gran oferta del mercado ilegal, que pueden tener, y muchos tienen la doble condición de víctima y victimario. Entonces dejo por ahí. Ya lo dijiste todo. Ya queda sola, te lo vas a ayudar. Excelente intervención del compañero Alfonso. Primero agradecer mucho la invitación. Decirles, pues, aquí tenemos unos planteamientos sobre esto que está ocurriendo acá. Hay gente que dice que eso no es cierto, que esto es una maravilla, que esto es otro cuento, que somos muy apocalípticos, somos aves de mal agüero y que no nos gusta nada, eso lo vemos mal. Pues, lo que nos dicen en las comunidades es que todo está mal, que no está tan bien como lo quieren mostrar. Hay académicos, incluso sectores de la institucionalidad que les molestan mucho. No les gustan estas cosas que se dicen, ¿cierto? Estaba bajito. Más rápido. Baja un poquito el micrófono aquí, aprenderé más cosas. Ahí está la letra. Ya, gracias. Me han invitado a que hablemos de paramilitarismo, institucionalidad y control social en Medellín. Yo les propongo que lo ampliemos, hablemos de Medellín metropolitano o hablemos del Valle de Aburrá, porque lo que ocurre acá, pues obviamente tiene incidencia en Bello, Alfa, en Itagüí. O sea, eso no podemos cortar, no podemos decir esto solamente acá, porque esta es una dinámica permanente. Dicen que tremendamente se mueve el crimen, es muy dinámico, como es dinámica la política y las alianzas y los pactos y demás. Yo diría que hay varias cosas. Primero, ¿cómo estamos hoy? Yo creo que ya hablar del pasado, de qué fue el proyecto Orión, de qué fue lo que heredamos de toda esta reingeniería paramilitar mafiosa que se dio acá. Hoy, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos, iniciaría diciendo, estamos en un proceso de una reingeniería paramilitar mafiosa, una segunda etapa y con nuevas apuestas, y van hacia otros lugares. Y a la medida que vaya desarrollando esto que voy planteando, pues, obviamente iré mostrando y demostrando si es cierto o no. Lo primero es que sostenemos que hay todavía hoy el pacto del fusil. Todavía hoy las autodefensas gaitanistas de Colombia, a mucha gente no le gusta que diga gaitanistas, pero así se llaman ellos, así los conocen las comunidades, o clan del Golfo, como lo haya denominado el gobierno. Nadie conoce al clan del Golfo, se conoce a las AGC, pero el clan del Golfo no. Con la oficina se mantiene. Y ustedes dirán, pero qué locura decir eso cuando la ciudad está llenándose de más muertos, está subiendo el índice de homicidio, hay enfrentamientos muy fuertes con fusilería en Altavista, en Belén, en Robledo, en Comuna 13, en San Cristóbal. Hay una situación que no se ha querido decir, pero es bastante grave. En cualquier momento se viene un desplazamiento forzado nuevamente. Y hay otras zonas de la ciudad que se están empezando a mover. Se dice incluso que en la nororiental podría haber cosas adentro de bandas de la misma terraza, como que estuvieran creándose nuevos conflictos. Pero diría que el pacto del fusil se mantiene bajo una guerra fría. La oficina patrocina, las autodefensas gaitanistas patrocinan guerras entre bandas, enfrentamientos, dan armamento, mandan dinero, mandan hombres, pero directamente ellos están en pacto y aparecen en reuniones y pareciera que la cosa funciona así. Segundo, sosteniendo que el pacto del fusil, segundo,
nosotros nos han puesto a poner los ojos siempre sobre el asunto de bandas. Y nos hablan de las bandas, y nos hablan de los jefes de las bandas, y nos dicen que ese es el gran peligro. Mientras observamos eso, mientras tenemos todos los ojos allá ubicados, las autodefensas gaitanistas de Colombia se están a las periferias del Valle de Aburrá, en un proceso inteligente, estratégico, con propósito. O sea, entonces uno pregunta, ¿qué hacen en San Cristóbal? Túnel de Occidente, próximamente el túnel de Toyo, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Buritica y la Gran Montaña del Oro, el paso duro de la mercancía con la llegada de los puertos, la construcción de los puertos, la ida a 3 horas y media ya próximamente de Medellín al mar. Entonces son muchas cosas y tienen un lugar estratégico, San Cristóbal. Otro lugar estratégico y que nos dirán que por dañarle la imagen, pero que es un lugar muy tranquilito, muy bueno, Palmitas. Nosotros estamos convencidos que Palmitas está bajo control de la AGC. Lo que se ve ahí abajo, en esos estaderos y eso, los hombres armados de las autodefensas gaitanistas. Es lo de todo el mundo, menos la institucionalidad. Ahí se mantiene, ahí presencia. San Cristóbal es su poliducto, 8 válvulas de la AGC ahí, poderosos, todo el tiempo tienen combustible, gasolina, que el Estado les permite que saquen para sus actividades. Ojo con esto, Altavista. Mire que le estoy mostrando por puntos: Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado, con una 8 parte alta, y entre una 8 parte alta, Media Luna. Incursionaron en Santa Elena y van haciendo camino para el nuevo túnel de Oriente, Río Negro, La Ceja, empatan con Santuario, empatan con Marinilla, Guarne, y hacen todo este proceso de envolvimiento de todo el oriente y este Valle de Aburrá. Mientras unos miran hacia acá, mientras otros siguen peleando acá, discutiendo sobre muchas cosas, sobre bandas y esto, ese monstruo, esa hidra, viene tomando forma en las periferias de la ciudad de Medellín, las periferias del Valle de Aburrá. Hacen presencia en Caldas, no cualquier presencia, hacen presencia en Caldas, hacen presencia en Itagüí, están en La Estrella. Acaban de generar desde hace unos años la Alianza Criminal del Norte, poderosa alianza criminal que entró con fuerza. Copacabana, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Yolumbó, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Amalfi, y vamos subiendo y vamos creciendo y van llevando todo su poder a esa zona. Entonces no es extraño saber que ya están en diseño, donde estaban las cosas, que ya están en Vegachí, que están en el Valle del Toledo, que están en Ituango, que están en Anorí, y que ya los han sentido en Segovia, los sienten en Remedio, los sintieron totalmente en Buriticá. Entonces mire, mientras toda la institucional y todo el mundo nos pone a ver aquí el tema de bandas, capturamos bandas, allí la banda de acá, la de acá, ellos sí saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces nos preguntamos, ¿para qué se expande de esa forma las autodefensas gaitanistas? ¿Para qué crean la Alianza Criminal del Norte? ¿Qué es la Alianza Criminal del Norte? Autodefensas gaitanistas de Colombia, los Chata, Pacheli, el Mesa, unidos en torno a entrar no solamente a este Valle de Aburrá, que están entrando duro, y a medir muy duro, sino entrar a otra cantidad de municipios. El día que maten a un defensor de derechos humanos, su plan no pase, pues seguirá pasando. Y mataron a uno en el Chocó, matan a una persona reincorporada de paz en Arauca y sigue la matanza. Cuando los maten a un defensor de derechos humanos, no lo mató el paramilitarismo, una banda de delincuencia común.
¿Cuál banda? H. No es una banda de delincuencia común la que lo mató, porque es un asunto de delincuencia común, es un asunto de banda. Nosotros estamos convencidos que para allá vamos. Ese es el nuevo perfil que van a mostrar. Es un asunto delincuencial común, silvestre ahí, bandas que se metieron a municipios, solo tráfico de drogas, eso es por tomarse el control del tráfico de drogas, suponen, y con eso nos van a poner a pensar, nos van a poner a vivir. Esa alianza criminal del norte tiene desestabilizado a Medellín, solo le faltan unos territorios para tomar control, van a tener resistencia, en la 13 hay resistencia contra eso, están resistiendo en la 7 otros criminales, pero el avance es fuerte. Y crear esos dos aspectos iniciales. Lo otro es, tienen 70%, 80% ya del territorio de Medellín bajo cogobierno. Me molesta mucho decir eso, cogobierno urbano. Otros dicen, no, hacen presencia, pero no es cogobierno. Yo lo veo como un cogobierno, porque si la estación de policía está acá, si el puesto de salud está acá, si la escuela está acá, si la institucionalidad está acá, si aquí están los funcionarios del gobierno, y a este lado está la plaza de vicio, a este lado cobran la vacuna, a este lado prestan el pagadiario, y patrullan ellos y tienen el control del territorio, eso se llama cogobierno. El Estado se va a dormir y ellos siguen en la actividad. A mucha gente le molesta el tema de decir cogobierno urbano, estoy convencido que lo hago. Aquí, eso, en Bello, más, no voy a decir el 100 para dejar un poquito abierta la cosa, más del 90% está dominado por los temas de estas organizaciones criminales. 350 bandas en Medellín, unas 500 bandas en el Valle de Aburrá. No son 3.000 hombres como nos han querido decir, no es lo que dijo ese sujeto que habló Pantera, que no era Pantera sino un comandante Puma de la KGC, de que eran 2.000 hombres. No, esto es un promedio, el cálculo está hoy, pueden tener unos 13.000 miembros en el Valle de Aburrá, no todos armados, obvio, cumplen diferentes funciones, pero tienen mucha gente trabajando, y hay un tema grave que quiero compartir con ustedes, y que creo que es parte de las reflexiones que hay que hacer. Directa o indirectamente, ¿cuánta gente de las comunidades le sirve a ese grupo? ¿Le sirve a ese paramilitarismo, a eso que llaman BACRIM, o a eso que llaman estructuras paramafiosas, que otros llaman bancas, todo eso? ¿Ya cuántas personas le sirven a eso? ¿Qué encontramos nosotros? Si hay paramilitarismo, no hay paramilitarismo en Medellín, sí hay. Para nosotros hay, para nosotros nunca desapareció el paramilitarismo. Y no pudo haber desaparecido por cosas sencillas. Si en el año 2002 las bandas fueron tomadas, controladas por la oficina, que estaba aliada con las Autodefensas Unidas de Colombia, anteriormente Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, esas bandas, ¿cuándo fueron liberadas? Nunca. Solamente un proceso de entrega de 874 personas con el bloque Cacique Nutibara, 2.000 hombres entre rurales y urbanos en Héroes de Granada, aproximadamente creo que fueron, ¿cierto? Que dijeron que la oficina se desmovilizaba ahí, y podemos decirlo que esas bandas nunca las soltaron, nunca las dejaron. Estuvieron en la etapa de la llamada gobernabilidad, yo la llamo la paratranquilidad urbana, están en la etapa del pacto del fusil, han estado en las guerras urbanas, no andan solas, trabajan para alguien, trabajan para la estructura, y eso hace para nosotros decir que ahí son estructuras paramilitares mafiosas que tienen bandas, trabajando con ellos, bandas paramilitarizadas. Créanme que no estoy buscando el término, para nosotros esas bandas están todas paramilitarizadas, o sea, todas tienen metida en su cabeza la contrainsurgencia. Y permítanme decir que la contrainsurgencia no es un asunto de guerrillas, están contra los proyectos sociales, contra las transformaciones, contra los derechos humanos,
contra todo lo que signifique cambio, contra todo lo que signifique mover el status quo, mover lo que hay instalado en una ciudad como Medellín o en la ciudad metropolitana. ¿Quién controla? ¿Quién tiene los territorios? ¿Quién patrulla? ¿Quién cobra una especie de impuesto? ¿Quiénes hacen las pactaciones en la ciudad? Ellos. ¿Con quién? Con la institucionalidad. Hay pactaciones. Desde el 90 hemos encontrado unas 15 pactaciones. La última, el pacto del fusil, que claramente hay un pacto, hay un acuerdo, hay una repartición de territorios, hay una reorganización del crimen y hay una institucionalidad que salió muy favorecida, salió muy bien con ese pacto. Por eso lo de la ciudad innovadora, por eso tantos cambios, por eso tantas transformaciones entre comillas, sucesivo de sucesivo. ¿Quién controla? Comunidades. ¿Quién ayuda en la política? ¿Quién ayuda en los positivos? Los positivos que dan. ¿Quién pone la agenda de violencia que pasa en esta ciudad? Ellos. Y abiertamente lo puedo mostrar, ellos lo hacen. ¿Quién se beneficia de ellos? Los políticos. ¿Quién se beneficia de ellos? El mercado. ¿Quién se beneficia de ellos? El poder real de esta ciudad. ¿Quién se beneficia de ellos? Si el poder formal negocia con ellos, se beneficia el poder formal. ¿Quién pierde? La ciudadanía. ¿Quién está perdiendo hoy? La ciudadanía. ¿Y por qué está perdiendo hoy la ciudadanía? Porque desafortunadamente, lo voy a decir así, nuestra ciudadanía, una parte de ella, creo que una parte grande, ha aprendido a moverse entre lo legal y lo criminal. ¿Quién tiene tranquilo el barrio? Los muchachos. ¿Quién me arregla el problema en 15 minutos? Los muchachos. ¿Quién me resuelve el tema de la deuda? Los muchachos. ¿Quién me arregla el problema del lindero? Los muchachos. ¿Quién arregla el tema de que violaron a mi hija? Y el que no pague. Los muchachos. Y el que no pague, pues no lo dije yo. ¿Quién pone el orden? Ellos. ¿Quién pone las reglas del juego? Ellos. Y en última, si te puedo decir esto, ¿quién le dio tanto poder a esta criminalidad? ¿Y por qué le dieron tanto poder a esta criminalidad? Por una sola razón. La criminalidad o este crimen urbano rural hace parte importante del modelo de seguridad urbana. En última, apuntar a la seguridad. Ustedes van a decir, es una locura, eso no es cierto, porque hay guerras, porque hay muertos. Sí, pero los pobres lo levantan. O sea, la pistola ilegal, la pistola criminal es la que controla la posibilidad del estallido social, la posibilidad del fortalecimiento del movimiento social, la posibilidad de pelear por la reivindicación, la posibilidad de que el 60% salga a las calles, los pobres, los que están en la miseria, los que sufren. ¿Quién lo para? Una pistola. Y es una pistola ilegal, así de claro. ¿Cómo lo han hecho? En una etapa crearon cantidades de corporaciones, de asociaciones, y se incrustaron en la ciudad metropolitana, en el epicentro Medellín. Fueron más de 350 en ese momento. Enseguida cooptaron líderes, cooptaron lideresas. Más adelantico se metieron a las juntas de acción comunal, después se metieron a las JAL, después
Cuando los descubrieron, se vinieron de la Junta de Acción Comunal y se guardaron en los espacios de deportes, de los comités. Ahí los ve uno, ahí los siente uno. Bueno, no muy visibles, para que no los vean muy visibles. Si ustedes me lo preguntan en todas las juntas, yo le voy a decir, yo respeto mucho el tema comunitario, el tema de juntas de acción comunal, el tema de organizaciones, pero debo decir que estamos bastante permeados. Bastante. Y miren para dónde vamos. Todo eso y enseguida nos modificaron el discurso y nos adecuaron el discurso para no hablar de casas de tortura. En otras partes le llaman casas de pique, para no hablar de los desaparecidos, para no hablar del desplazamiento forzado, para tragar en silencio lo que ellos hagan. Hoy me lo decía un alto oficial de la policía, nadie quiere denunciar. Nadie quiere denunciar en Altavista, nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere decir qué está pasando allá. De adentro, la gente está confinada, silenciada, controlada por una sola razón. ¿Quién manda? Definitivamente mandan ellos. Y esa situación ustedes la pueden observar a lo largo y ancho de la ciudad. Cuando las Convivir prohibieron la entrada a la cerveza, algunos dijeron que quien no se preocupó fue por la cerveza. No, es que a mí no me preocupó el tema de la cerveza. Me preocupa que si ellos dicen no entra la cerveza no entra. Aquí hay como una dieta. Pero mañana van a decir, y no entran estos productos, ni estos productos, ni estos productos, ni aquellos productos, ni los demás productos. ¿Sabe cómo se llama eso? Ponen a la gente a sufrir. Imagínense usted eso mismo en un barrio como en la Comuna 8. Imagínense usted donde decreten un bloqueo. No entra comida. No entra esto, no entra aquello, no entra la institucionalidad. Así. ¿Usted se imagina el jaque que le hacen a esta institucionalidad? Ese es el poder. Y estoy convencido que tienen poder. Me van a disculpar las palabras, a joder a la gente, a joder a la gente más pobre. Yo no creo que ellos sean los Robin Hood de los bares. Yo no creo que ellos sean los salvadores de los bares. Yo creo que la gente que cree eso está muy engañada y desafortunadamente la pone y le cambia lo que piensa cuando les tocan su familia, cuando los desplazan, cuando les matan a un familiar, cuando les desaparecen a un familiar. Y mire cómo responden de bien. ¿Usted sabe dónde está, amigo? No se preocupe, déjelo ya tranquilo. Ya está lejos. Ya lo llevaron, ya. No se preocupe. Eso es lo permanente que se ve. Antiguamente decíamos que el tema de estas bandas, de este paramilitarismo urbano, de esta nueva versión y la que viene, era un asunto de grupos pequeños. Les decían que era un asunto, solamente hacían presencia de... Mire, en la medida en que usted tiene control territorial, que usted tiene control social, que usted tiene control militar, que usted tiene finanzas sacadas de ese mismo territorio, en la medida de eso usted está hablando de algo muy poderoso. Decía una editorial de Colombiano casi que dejaba entender que podía ser un panestado. Yo lo llamo cogobierno, paramilitar y mafioso, pero sí es un panestado. ¿Cuántas personas le sirven hoy a esta criminalidad, a este crimen urbano? Yo creo que en el momento en que logremos responder esa pregunta, nos vamos a dar cuenta de la clase de ciudad que tenemos. Ojo, hablo de ciudad metropolitana, la clase de ciudad que tenemos. El grave problema de ciudadanía activa o de ciudadanía que tenemos. El grave problema que tenemos adentro, y por una sola razón:
por miedo, sobrevivencia, por conveniencia. Mucha gente le sirve al crimen humano, mucha gente oculta, mucha gente se silencia por todas esas razones. Porque en última, esos muchachos, quieras o no, ahí están. Y como esos muchachos los ven tan cerquita de esos otros, de sectores de la institucionalidad, quiere decir que con esos muchachos no se puede pelear. Y como no se puede pelear, pues uno los deja. En última, si uno no se mete con los muchachos, ellos no se meten con uno. Eso creo yo. Pero eso pasa. Creo que pasa así. Control social. Sí hay. Otra pregunta mía es, ¿quién creen ustedes que se beneficia de este control social militar territorial y de estas abundantes finanzas del crimen humano? Sencillo, político. Grandes campañas políticas, buenas campañas políticas, todo. Esperen para que empecemos ahorita en campaña electoral para que ustedes observen lo que va llegando a sus barrios. Se van dando cuenta lo que va llegando. Y ellos son más activos haciendo política que muchos otros. En estas elecciones pasadas se vieron muy activos los muchachos. Lo que llaman los muchachos. Este paramilitarismo tiene control social, territorial y demás, sí. Yo quiero dejarles esta anotación, no me dijeron cuánto hablaba, pero quiero dejarles estos datos rápidos para decirles. Primero, no es un asunto, sus finanzas no son un asunto de millones de pesos, no es un asunto de miles de millones. Hoy podría ser un asunto de billones de pesos. Y puedo decirles que incluso la Dirección General de la Policía, estudios realizados por gente que sabe el tema, hoy apuestan que el asunto es en millones. Solo tráfico de drogas puede superar hoy los 2 billones de pesos. Tráfico de drogas, lo que llaman microtráfico. Pagadiario, acaban de tirarse una investigación, creo que la financió Alcaldía, que dice que el pagadiario puede estar en 120 millones de dólares. Creo que no le pegó sino un pedacito, pero la sola cifra muestra que es una cosa grande. ¿Cuántas son las finanzas criminales? Son billones. ¿Cuánto? Meta apuestas ilegales, meta pagadiario, meta la vacuna, meta el turismo sexual, la rumbadura, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, paso de migrantes, meta el tema de trata de personas, métale todo eso y tenemos lavado de activos y las cifras son bastante jugosas. ¿Quién las manda? ¿Quién las maneja? ¿Las bandas? No, las bandas manejan una parte. ¿Quién las maneja? Estructuras poderosas. Puedo decirles, para nosotros la oficina existe y la oficina para nosotros es la fachada del cartel de Medellín. El cartel sigue vivito y coleando. ¿Qué son las autodefensas gaitanistas de Colombia? Esos que vemos ahí de jefes responden a una gente mucho más poderosa. Los dueños de tierras, los dueños de todo ese paraestado que se ha forjado en todas las regiones. Préstenle atención a esto, lo voy a ir terminando. No es normal, no crean que es normal que estos grupos estén llegando a las zonas rurales. No es normal. Eso no está hecho así porque le ocurrió a alguno. No es normal. No es normal su presencia en tantas partes. No es normal que esta Comuna 10 tenga un proceso de control tan férreo del crimen, con tantos cuadrantes, con tantas cámaras de seguridad, con tanta inteligencia. Eso no es normal. Y concluyo diciéndoles
la paz rural es una cosa importante. Ojalá que la paz rural estuviera con la paz urbana, ojalá se pegara con la paz urbana. Eso no va a ocurrir. Y tengo que decirles algo, creo que la paz rural está en grave riesgo. Muchos riesgos corre hoy esa paz rural. Muchos de esos riesgos corre eso. Paz urbana no la veo. Veo una crisis institucional severa en esta ciudad metropolitana. Veo un plan de desestabilización muy fuerte. Y veo que extrañamente la guerra hoy se está centrando en toda la parte occidental de la ciudad de Medellín. Toda esa parte occidental que va a San Pedro de los Milagros, que va hacia el camino de la Ruta de la Leche, que va hacia Urabá, toda esa parte occidental tan importante, ese corredor estratégico, y aquí están las compañeras del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, que significa era la Comuna 13, un lugar tan estratégico, y esa Loma San Cristóbal, y ese San Cristóbal, hoy es estratégico eso, y el resto de esa parte periférica. Paramilitarismo hay, nueva versión, control social lo tienen, control político, y tienen un sector de la institucionalidad que para algunos puede ser el 20, el 25, el 30, muy alto, trabajando de la mano con ellos. Son su nómina paralela y ellos le brindan una excelente protección oficial. Muchas gracias por permitirnos hablar más fácil. Muchas gracias a los ponentes. Vamos a tener tiempo de hacer varias preguntas. Entonces, bueno, vamos a aprovechar desde el tiempo. Buenas noches. Con todo lo que estaban diciendo ustedes ahí, específicamente el doctor Quijano, como terminaba en el tema rural, yo me quisiera que nos explicara un poco más, entonces, cómo vamos a pensar ese tema de las circunscripciones especiales de paz. Entonces, ya son 367 municipios del país, van a tener posiblemente la representatividad de la comunidad, si como usted está diciendo, pues todo esto está siendo cooptado. Entonces, ¿qué podemos esperar de la circunscripción? Bueno, primero les puedo decir que quíteme lo del doctor. Lo segundo es que ya hicimos un artículo y presentamos, por ejemplo, en el Bajo Cauca lo que va a significar el tema de la circunscripción. Y ellos están ahí hasta allá, metiéndose para fortalecerse. Y está dispareja la pelea. Y está muy dispareja, está la cosa. Y eso está ocurriendo en muchas partes. Recuerde que el caso de Antioquia es uno, pero la aparición de más de 25 grupos a nivel nacional muestra que este país vamos a una etapa nueva de paraestado. ¿Cierto? ¿Qué está en riesgo? Eso. Pero ¿qué está en riesgo? La democracia. ¿Qué está en riesgo? La paz de Colombia. O sea, uno siente que esto está empujando nos están empujando a un camino muy sinuoso, muy peligroso. Y voy a decir esto y espero que no suene muy apocalíptico. Si las cosas no cambian, están empujando a una guerra civil. Ustedes dirán, es una locura decirlo. Observen las próximas elecciones, si la cosa no entra a un gobierno de transición, si no se construyen gobiernos que ayuden a bajar los ánimos, que ayuden a empujar hacia la reconciliación nacional. Y no estoy hablando de quién se postule o quién no, estoy diciendo el país sí necesita un gobierno de transición, que entienda lo rural, pero que entienda lo urbano también. Imagínense, más del 75% de los habitantes viven en las ciudades, viven en lo urbano, no en lo rural. Pero lo digo que mi preocupación es la misma que usted ha expresado. Estas circunscripciones están en riesgo en muchas partes de Colombia. Aquí en Antioquia, muchos riesgos, sí que los creo. Y darnos cuenta en qué situación estamos, que a veces especulamos demasiado y a veces inflamos unos globos impresionantes. Entonces,
como organizaciones sociales, dónde estamos, qué tenemos y cuál es nuestra capacidad para empezar a transformar. ¿Cuál es nuestro discurso? Claro. Y cómo también ha sido capturado de alguna forma por la necesidad de la cooperación internacional, por la necesidad también de acercarse a la institucionalidad para ganar proyectos, y ahí se va o acallando, o es decir, es necesario, claro, es necesario también hacernos la autocrítica y es el momento, porque la crisis nos toca a todos, y la crisis también toca a los sujetos, también el papel que estamos jugando ahí, porque lo que viene tendrá necesariamente que tocarnos en función de las nuevas generaciones, es decir, cómo estamos generando esos procesos alternos de formación, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Cómo lo vamos a transformar? Ese sería como algo que se me ocurre. Una anotación, Alfonso, y nosotros no estamos forzando, creo que no estamos forzando de que las organizaciones se levanten, porque obviamente los riesgos son inminentes, pero son muy fuertes, pero hay que construir una fórmula para liberarnos de esos yugos. Yo creo que hay mucha gente en Medellín es esclavo. Son esclavos en la ciudad. O esclavos del pagadiano, o esclavos de la droga, o esclavos de muchas cosas. Mucha gente. Las formas de contratación del Estado. Sí. El no lo tiene. Es decir, que eso también hace parte de esas apuestas políticas de control. Entonces, es eso, o sea, lo que hay que revisar es cómo enfrentar sin correr riesgo. Pero hay que hacer, y hay que aprender a hacer. Lo más grave es que una organización le diga a una comunidad, no denunciar, no hablar con los muchachos para que resuelvan el problema. Eso sí es igual de grave, eso ya es muy grave. Y eso es lo que hay que evitar. Y las conclusiones también, porque es complejo, lo decía ahora, nosotros tenemos una hibridación. Usted encuentra las movilizaciones y los paros apoyados también por estos grupos y generando posibilidades también de hacer presión al Estado a través de lo que nosotros entendemos es la movilización social y popular. Y ahí uno encuentra también que eso está cruzado. Puede hacer bien la lectura, y nos toca jugárnosla también de otras maneras. Bueno, compañeros, pero a mí me surge como una angustia existencial cuando escucho lo que la izquierda o los compañeros progresistas con sentido de algo común hacen siempre, y es el diagnóstico. Son muy buenos para el diagnóstico, nos vamos bien haciendo eso, pues ahí no pasamos, y yo siento que ahí nos estamos quedando. O sea, ya llevamos cierto tiempo diciendo que la ciudad está llena de putas, eso es cierto, décadas. ¿Cuál es la propuesta? Pero la propuesta real, estructurada y ejecutable de la izquierda. Pues no hablemos de la revolución, que ya no se logró. Hablemos de lo posible hoy, en Medellín 2017. ¿Cuál es la agenda alterna? Sí, porque es que lo que uno observa es que las propuestas, como las grandes propuestas de la derecha, como repetir orden en Altavista, por ejemplo, sabe que no le cae tan mal a la gente, y eso es lo que a uno le angustia, porque cuando uno escucha a un Amparo, a Olivia, a mis tías diciendo, y hago la adenda, soy de la Comuna 13, nos tocó de las balaceras, los muertos, el desplazamiento y todo eso. Ellos que fueron y ellas que son testigos de eso, dicen, sabe que no es tan mala idea. Entonces, ¿qué hace que una señora que sufrió eso hoy no le parezca tan mala idea Altavista? O sea, nos volvieron a ganar y no nos estamos dando cuenta de eso. Seguimos con un discurso que no hemos variado, seguimos con unas prácticas que no hemos variado, pero queremos un resultado diferente. Entonces la pregunta mía es, ¿cuál berrionda sería una propuesta para dos peleas de 13 años en vez de un fierro? Vayan a estudiar, pero vayan a estudiar con condiciones reales, porque es que un pelado de 13 años no come un fierro porque le da la gana, esa vida no es fácil. Yo soy defensor público y todos los días tengo 13 y 14 muchachos de esos para acordar un concierto para delinquir, porque en una bicicleta van y le cobran 2.000 pesos a la chaza. Esos son los capos de la ciudad. O sea, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los muchachos? ¿Cuál es la propuesta alterna a ese fierro y a esos 10 o 20 mil pesos que les dan diario, ¿cierto? Para que él coja otra forma de vivir, de subsistir. La propuesta es, la pregunta, y es desde la angustia real, en serio, ¿qué vamos a hacer
porque es que uno escucha las mismas propuestas, el mismo discurso. Volvamos a la unidad, compañeros. ¿Unidad? Por Dios. Entonces, yo voy a dar por ahí y digo ustedes, lumbreras, por favor, suelten los rayos de luz que nos den el camino y nos lleven al horizonte. Gracias. No responda a esto y seguimos porque ya le da la discusión. Sí, claro. No, mire, yo Pero mañana trae cerveza, ¿no? Que mañana trae cerveza. Mire, yo le puedo decir algo. Nosotros, yo considero y entiendo lo que usted plantea. Nosotros, ¿qué hemos hecho? En el caso de nosotros, de Corpades y de análisis urbano, y lo hemos hecho con otras organizaciones hermanas, dentro del proceso social de garantías, dentro del tema de por Europa, del Nodo Antioquia. ¿Qué estamos haciendo? Desde cosas más pequeñas. O sea, en el caso de nosotros, Corpades, en el caso de análisis urbano, estamos buscando crear conciencia primero, abrir una ventanita, vea hermano, suéltela. No la puede soltar públicamente, aprenda a soltarla. Primero, a ellos hay que mostrarles, a esos, no a esos son los pelados, no, esos son del poder real. Hay que mostrarles que son vulnerables. Hay que mostrarles que se les conoce. Hay que mostrarles que también que saben dónde están. Y a la institucionalidad hay que mostrarle que se sabe que hay un sector importante de ella jugándole al crimen, jugándole a toda esta estructura, ¿cierto? Y eso creo que son pasos, porque le voy a decir algo, yo creo que esta ciudad está dormida, apaciguada por el terror, apaciguada por el miedo. Yo le voy a decir algo, yo no puedo creer que en comunas de la ciudad se sabe que se han llevado 10, 15 personas en un año y no lo han vuelto a ver, y una comunidad se quede callada. No puedo creer cuando a los niños a finales de 2013 los desmembraron en un barrio. Todo el barrio escuchó los gritos y un barrio no se unió para romper eso. Eso quiere decir cómo estamos. No quiere decir que el miedo sí nos tiene sometidos. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Mire, te lo digo así, hagámoslo con cosas más pequeñas. Motivemos a la gente, que la gente se sacuda de eso, que la gente considere que hay que organizarse nuevamente, que hay que estudiar, que hay que tener procesos de formación reales, porque hay que construir ciudadanía real. Yo el tema de eso, de las propuestas de unidad, yo soy como ustedes, yo creo que la unidad izquierda no existe por 3 razones. Les gusta dividir y les gusta restar. No suma ni multiplica nunca. Aquí suma y multiplica solo nosotros. Desafortunadamente es la realidad. Pero sí creo que nosotros, yo le propongo, nuestras comunidades, nuestras organizaciones, deberíamos centrar en el ser humano. ¿Cómo ayudamos a cambiar el chip, hermano? ¿Cómo le ayudamos cómo generamos una propuesta real que se vuelva una cosa grande? Y hay que buscar cuáles son los objetivos reales. Para mí, esta institucionalidad hay que depurar. Y eso no lo hacemos sino ciudadanía activa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sacudir el crimen? Sí, hay que sacudirnos el crimen. ¿Y quién lo puede hacer? Una ciudadanía activa, eso no lo hace nadie más. La ciudadanía activa no es con armas, no. La ciudadanía activa es una ciudadanía que sabe. No soy Alfonso. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Alfonso y a Fernando. Excelente análisis, de verdad que le dan a uno ganas como de pedir un tico y seguir conversando mucho rato. Porque en realidad me gustaría mucho tener la oportunidad en algún momento de poder ahondar algunas cosas. Por ejemplo, frente a lo que decía Alfonso en relación con el paramilitarismo, toda la doctrina de seguridad nacional, no lo mencionaste, pero estabas hablando también de Santa Fe 1 y 2, ¿cierto? Es decir,
no en todos los países de América Latina hubo un paramilitarismo como el de Colombia. ¿Sí? No en todos los países de América Latina lo hubo. De pronto hubo algo que se podía acercar un poco en el Perú, pero en el Cono Sur las dictaduras militares, los militares tomaron las riendas directamente de los golpes y no como ocurrió en Colombia, ¿cierto? Que siguió pareciendo que hubiese una democracia cuando en realidad estaban utilizando la vía social para militarismo y, bueno, y toda la historia que ya nos conocemos. Ahí habría un rato largo para poder conversar cosas muy ricas, me parece a mí. Y no creo que este tiempo nos dé. Yo me pregunto en este momento, ¿cierto? Creo que si bien Fernando no lo dijo, es un hecho, es una realidad, que ese paramilitarismo que tenemos hoy no es el mismo paramilitarismo de los 90. Pues hay diferencias, porque de hecho es que la estructura de la sociedad colombiana y la estructura de la política y del Estado también ha cambiado. O sea, ese paramilitarismo se formó y surgió antes de la Constitución del 91 y eso marcó una diferencia importante. O sea, cuando surgió el paramilitarismo y Jesús María Valle Jaramillo lo denunciaba de frente, ¿cierto? No se había, por ejemplo, la ciudadanía no se había apropiado de mecanismos como la tutela, como lo tiene hoy en día posicionado. Entonces eso también marca muchas diferencias y creo que también me pregunto eso, si no lo sé, me pregunto, ustedes son los analistas, ¿cierto? Si no hay también unas diferencias en la burguesía y de su relación con el paramilitarismo. O sea, me pregunto si en este momento en Colombia no hay un sector de la burguesía que ha hecho un análisis acerca de la perversidad que fue el proyecto paramilitar y que efectivamente habría que buscar otras vías de opresión que no fueran necesariamente las de cortar cabezas y desmembrar cuerpos para tirarlo a los ríos. ¿Sí? Como en cambio guardaron silencio durante años y años toda la burguesía cuando las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, después las autodefensas unidas de Colombia lo hacían. Ahora no sé. Me gustaría escuchar, por ejemplo, Fernando, ya decías que hay, no copié el número exacto de grupos que diste a nivel nacional, pero si ves que hay una tendencia en las grandes ciudades similar a la que existe aquí en Medellín con la cooptación de las autodefensas gaitanistas, si ves que hay una tendencia similar en otras ciudades del país. Bueno, por último, yo sí, aquí con todo respeto de quien me antecedió la palabra, sí creo que uno no puede matar al mensajero. Entonces, sé que ustedes dos representan instituciones que hacen un esfuerzo por analizar la ciudad, ¿cierto? Por hacer precisamente el análisis que los políticos deben utilizar en sus proyectos y en sus programas de trabajo y que no le corresponde propiamente hacerlo a los grupos de análisis. Entonces, yo les doy las gracias porque me encanta escuchar. Gracias. Yo pienso que Colombia, después de la negociación con las FARC y todo este proceso que se está haciendo con la ELN, Colombia ha vuelto casi que al principio mejor dicho, Colombia está en el mismo punto que el Frente Nacional, que la época del Frente Nacional. ¿Y por qué? Porque este país, o sea, eso hay que entenderlo, en este país nunca ha habido una revolución burguesa. Este país no es un país liberal, o sea, este país es un país todavía con unas posiciones casi que feudales, y eso es económicamente hablando y culturalmente. Es un país que, desde ese punto de vista, es un país muy violento. Acá realmente no existe un capitalismo, aquí existe un monopolio económico por los grandes empresarios, por los grandes grupos económicos. Ese monopolio económico hace que acá surjan unas economías ilegales. ¿Por qué? Porque nadie va a morir de hambre. Pues ¿quién se va a morir de hambre? La gente tiene que conseguir el recurso económico por cualquier parte.
Lamentablemente eso ha producido guerras, ha producido fenómenos de criminalidad y todo ese tipo de cosas, pero los responsables directos de eso son los que han gobernado este país. Prende usted, coja usted y prende un radio, prende una grabadora. ¿De quién son todas las emisoras que hay en ese diario? De los grandes grupos económicos de este país. Los dos grupos económicos diciendo el mismo discurso 24 horas del día, todos los días del año. ¿Cómo eso no va a producir violencia? Eso tiene que producir violencia. Entonces, para poder transformar en realidad este país tiene que haber una verdadera revolución liberal o una revolución burguesa. Mejor dicho, acá se tendría que crear realmente una economía de mercado para que realmente pueda haber una transición a una sociedad más igualitaria. Acá en Colombia apenas estamos en ese proceso, porque se supondría que nosotros después de la independencia hicimos una revolución y la igualdad, eso no pasó. Cuando se hizo la independencia, el poder recayó sobre los que eran los herederos de los españoles. Entonces nosotros seguimos con un mismo sistema igualitico al que tenían los españoles, quizás siendo más violentos que los mismos españoles, porque los españoles al menos le reconocieron cosas a los indígenas. Los que gobiernan ahora ni siquiera reconocen a los indígenas, los están matando de hambre en la Guajira. ¿Y a cuántos etnias indígenas no han exterminado? ¿Y cuántas veces no han querido hasta quitar los resguardos indígenas? Entonces, si acá no entendemos ese tipo de cosas y empezamos a seguir una sociedad más libre, más justa, donde la gente pueda expresar, es muy difícil de que haya cambios. Yo sinceramente creo que acá a las malas no va a cambiar nada, antes se van a recrudecer las cosas. Aquí lo que hay que ir es a las comunidades más empobrecidas y decirle a la gente, vea, usted está aquí matándose por cosas que ni siquiera le van a comer, le convienen a usted, porque todos esos muertos le benefician solo a los que están allá arriba. Aquí hasta con los muertos hacen plata. Vea, el presidente Juan Manuel Santos no le ganó un premio Nobel de cuenta de todos los muertos de una guerra de 50 años. Señor, ¿qué ha hecho por la paz de este país? Pero no ha hecho nada por eso. Y se ganó un Nobel, y eso no es lo más rico de este país. Entonces, acá lo que hay que hacer es concientizar a las personas, a los hombres y mujeres de esas comunidades más empobrecidas y hacerles ver las cosas. ¿Cuál es la realidad de este país? Muchas gracias. Quisiera como decir tres cosas. Primero, una consideración, y es que frente a lo que escuché de los dos, yo resaltaría una visión también más nacional, de país, y en ese sentido la importancia del rol que juega este territorio en el país. Es decir, ¿qué representa el Valle de Aburrá en lo que denominaron recomposición o reingeniería paramilitar? Creo que eso es un elemento que hay que tener muy en cuenta, y de hecho la compañera lo dijo ahorita, está pasando en otras ciudades y con el método muy similar, y además terminando de ocupar los otros territorios de la ruralidad, pues que sabemos en qué está. Lo otro es la diferencia que presentan AGC de oficina. ¿Cuál de los dos está en un proceso de expansión? Que yo sepa, la AGC. La oficina trata de mantenerse en unos territorios, disputa a otros, pero realmente en un proceso de expansión está. Yo sintiera que es como un proceso de sobrevivencia, y a partir de eso obviamente el diálogo y la negociación son bastante fructíferos. Y la institucionalidad, de la cual es más partícipe, siento yo, creo que es más partícipe de esa institucionalidad, pues le es una figura útil para mantenerse. De ahí viene una pregunta, y es, ese proceso de recomposición y reingeniería del paramilitarismo, a mí también me da a entender que hay una recomposición o reorganización del poder social, político, económico y militar en el país. Y yo quisiera preguntarles a ustedes
si podríamos llegar a decir que ese ejercicio, pues, ese proceso se está adelantando a partir de un cambio en la correlación de fuerzas en el bloque dominante. Yo creo que sí. Es decir, obviamente la gente de la oficina y los de las cárceles no son de la misma cama o de donde haya sido, o sea, no son los mismos y no actúan igual, ¿sí? Pero son contrainsurgentes. Eso demuestra que hay un cambio de correlación de fuerzas en el bloque dominante de esos sectores que llevaría a que predominara lo que decía el compañero, pues creo que de una forma radical, pero tiene sentido, parte de lo que dice de que pues acá no hay un capitalismo desarrollado, un montón de cosas. No lo veo tan radical, pero sí considero que la formación socioeconómica colombiana es bastante compleja. Y por último, yo creo que la invitación que hizo el compañero de qué hacemos, yo parto de algo que ahí sí no estaría de acuerdo con Fernando, o sea, eso de que no corramos riesgos. Bajo ese contexto que acabamos de marcar, ¿quién no corre riesgo? Pues, o porque te acompaña, así por decirlo claramente, o sea, si vamos a ser claros en el análisis y no vamos a decir mentiras, hay que correr riesgos. ¿Cómo los corremos? ¿Sí? Yo sí creo que tiene que ver con la unidad, con todas las críticas que se puedan dar a la izquierda y a todo lo que se quiera, pues creo que sigue muy vigente la idea de que solos no podemos y que si se requiere estar con otros porque si no quedamos inmovilizados. Yo creo que las familias se atomizan, se individualizan, realmente el miedo prevalece. Es el sentir del otro, la solidaridad, el afecto, la compañía, ¿sí? Lo que nos puede permitir hacer algo en un contexto tan abrupto como es el del Valle de Aburrá, porque hay otros lugares más bacanos en el país donde construir sociedad. ¿Qué será eso? Muy buenas noches, profe, muchas gracias por las palabras que comparten. En estos momentos que a veces llegan de desesperanza, uno se pregunta si en Colombia lo que tendría que haber para lograr una transformación real, radical en términos de ciudadanía, en términos de la vida concreta de la gente, si es esperar el tema de la guerra civil. Entonces, de pronto, ¿qué han pensado, digamos, desde los análisis que han venido haciendo, si es que ese es el momento donde de pronto puede surgir verdaderamente un pensamiento, una ciudadanía? La segunda pregunta tiene que ver con, en el marco de los análisis que ustedes vienen realizando, es que pareciera que hay una lógica, bueno, Medellín y ¡pum!, Colombia, porque es que el poder que tienen esos grupos es del país, o sea, controlan el país y ya no lo demostraron en un paro armado, y se supondría que las autoridades tendrían que garantizar la movilidad y tantas cosas que se dicen, pero han demostrado cuántas veces han querido parar este país, lo han parado el país. Pero de Medellín se extiende al país, pero de Colombia me late, se está extendiendo a Latinoamérica. Entonces no sé hasta cómo va si uno mira algo de México, Argentina, no sé para dónde vaya Chile. Sí, por ahora México, Argentina. Entonces, ¿cómo van los análisis en ese sentido? Y finalmente la pregunta por hasta dónde los Corpades, el grupo de investigación, ha indagado el tema de las comunidades étnicas en el marco de estas lógicas. No, yo le diría a la doctora María Victoria, agradecer todas sus palabras, por ejemplo, de que la organización, todo esto que está ocurriendo, está muy metido en el país. O sea, lo que está viviendo Cali, es monstruoso, pero me encontré un lugar también, Cartago. Nadie habla de eso. Cuando yo llegué, hacía 8 días o 15, habían matado 4 personas que bajaron de Medellín. Llegaron ahí a matar. Pero ya habían degollado a una persona, a una niña, y la encontraron mutilada estos días en un río. Y muchas cosas. Y creo que esto está pasando en muchas partes
en muchas zonas urbanas, muchos lugares urbanos, centros urbanos. Cúcuta, una locura. Bogotá, ya que Bogotá lo muestran es un asunto de delincuencia común y silvestre. Y ya os dejo estas dos preguntas: ¿qué hacen los chatas en Bogotá? ¿Y qué hace el Mesa en Bogotá? Bandas de bello. Y eso no es gratuito, ahí hay cosas, ¿cierto? Lo que está viviendo Montería, está viviendo ciudades intermedias entre ciudades de Urabá, que vive Partador, lo que vive Turbo, lo que vive... Yo sí creo que esto está generalizado. Y hay una cosa que creo que es importante tener en cuenta: esta expansión tiene una cosa muy grave, y es la llegada del crimen transnacional. A eso prestémosle ojo, dámosle cuidado, que las próximas guerras no vayan a estar todas aquí concentradas, dirigidas desde otro lugar, por gente que conocemos, que están sentados en México, que están sentados en el Brasil, que están sentados en otros lugares. No vaya a ser que las próximas guerras sean eso. La entrada del crimen transnacional, lo han encontrado los grupos de investigación, todo. La entrada del crimen transnacional es una realidad. Y es una realidad que ya se sintió en el Bajo Cauca, se sintió en el Valle de Aburrá, se sintió en el Putumayo, se sintió en Tumaco, se sintió en Buenaventura, se está sintiendo en Urabá, en Córdoba, de que el crimen transnacional entró. Y entró no a pasear, como dice un general de la República, sino que entró al negocio, a manejar el negocio. Eso le diría a mi querida amiga, doctora María Victoria. Sí creo que estamos en expansión. Yo creo que el sur de Chile sabe lo que es esto. En el sur de Chile el tema del paradiario duro. En Costa Rica, en México, hay alianzas, allá en Ciudad de México, en alianzas con el crimen. El tema en Argentina, lo de Argentina es de locos, lo que se está viviendo allá, la medida del crimen de acá de Colombia. La alianza de Brasil, hoy 2,5 millones le dan a una persona que se vaya para el Brasil o para México a manejar pagarías. 2,5 millones están dando. 2,5 millones para que la gente vaya y maneje pagaría, protegidos por el Bermejo, protegidos por el primer comando capital en el Brasil, protegidos por mafia mexicana, para manejar temas del pagaría. Muy metidos en Panamá, muy metidos en algunas islas del Caribe, muy metidos en Venezuela. Venezuela no la cree lo que se les metió allá, y muy metidos en muchos lugares de América Latina. Y se siente su presencia en el Perú, presencia de la AGC, presencia de la oficina. O sea, esto se está extendiendo, pero también ellos están entrando. Termino con esta frase, Alfonso. ¿Qué hacía el Chapo Guzmán 10 veces visitando Medellín? ¿Qué hizo el Chapo Guzmán 10 veces sentado aquí en Medellín? Y la única palabra es: me gustan las morras de Medellín. Por tierras y por eso, 10 veces sentado en Medellín. Lo contó el piloto del Chapo Guzmán, se lo contó a Gonzalo Guillén, periodista. Aquí estuvo el señor Rentado. ¿Cómo hizo mi querida doctora María Victoria para venir acá y nadie verlo? Quiere decir que sí tenemos una institucionalidad que cierra los ojos muy bien. Luis Fernando, la pregunta sobre los grupos étnicos, para cerrar. Yo le diría esto: pues nosotros en el país no lo hemos hecho, estamos haciendo aprendizaje, estamos aprendiendo con el tema de mujeres, estamos aprendiendo con el tema de étnico, con todos estos temas, pero cuando la guerra, urabeños, oficina, urabeños no les persigue, autodefensa gaitanista de Colombia, la guerra que se dio antes del pacto de fusil, de la gente que más sufrió, fueron los fueron golpeados, duro. Entraban a los lugares y decían: bien entrado. Y eran sinónimos. Nosotros conocimos mucho. El desplazamiento forzado, el esfuerzo de paz fue eso. Entró la maquinaria de la oficina y dijo: estos son urabeños, o son de la autodefensa gaitanista, y en muchos lugares llegaba la gente y le decían: usted es de color, usted es negro, usted es afro, usted es de ellos.
No, aquí no puede alquilar casa, aquí no puede estar usted, aquí no se puede meter. Y eso pasó, se generalizó en buena parte de la ciudad en la guerra. Y muchas personas sufrieron desaparición, desplazamiento y fueron asesinadas por esa sola razón. Yo recuerdo los muchachos que mataron en el barrio Las Flores, creo que fue ahí, simplemente contó que era de Urabá y estaba la guerra en ese momento, lo mataron. Los emborracharon y lo mataron a echarle la mano. Que han sido golpeados por el tiempo, pero no hemos hecho un trabajo sobre el tema de la burguesía, no sé, o de las élites. Yo creo que no están tan unificadas. Incluso las élites están bastante aburridos con el alcalde que pusieron. Entonces, creo que no hay unidad, o por lo menos la élite que llamaremos burguesa, tal vez sí, pero con la élite gamonal, por si lo podemos llamar de esa forma. Pero no siento que exista unidad ahí, que hay una división. Y con lo nacional, Bogotá, en un choque permanente con lo regional. Eso ya parece histórico y sostenible. Ese sería un interesante estudio también cómo funcionan y cómo están ahora reorganizándose en función de lo que viene. Además, por la economía gira hacia la captura del territorio más que a la tenencia de la tierra como tal, los territorios como tal. Entonces vemos zonas específicas con intereses particulares ancladas a clúster y por ahí va también el asunto. Es decir, el análisis es bastante complejo. Y habría que, yo me remito en todo este escenario nuevamente a la recuperación de los sujetos, volver nuevamente a la formación, lo que decía María Victoria ahora, muy bueno discutir, generar círculos, generar reflexión, generar espacios para el debate, generar pequeños escenarios para discutir lo étnico, discutir lo cultural, es decir, dispararnos en ese sentido. Parece ser que estuviésemos un poco con los mismos en todas partes, es decir, generando escenarios para hablar entre nosotros. Entonces es como ampliamos, como le hablamos a otros, como vamos recuperando. No vamos a transformar eso mañana, pero sí podemos empezar a hacer el paso a paso para generar una masa crítica capaz de transformar a mediano y a largo plazo. Estas lógicas que estamos planteando, claro, van más allá de la capacidad de uno ver es cómo combatir una criminalidad internacional que usted los ve en Argentina, la colombianización de México, se le llama pues al tema de la sí, es un poco complejo. Entonces, ¿cómo revertirlo? No vamos a revertirlo de la noche a la mañana, pero sí empezar a hacer esos pequeños círculos y cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar nuestras prácticas y cuestionar nuestras lógicas. Necesitamos cuestionar las lógicas de la izquierda. Yo no puedo jugar en el escenario con las mismas reglas de la corrupción, no puedo jugar en el escenario con las mismas reglas de las alianzas no tan santas. Creo que por ahí va el asunto, es decir, que podamos reflexionar nuestras lógicas y nuestras maneras para ir articulando, y esa red va creciendo, o debe ir creciendo. Yo con la venia del coordinador, un solo minuto, porque le debo responder dos preguntas al compañero. ¿Cómo lo voy a dejar ir aquí? 30 segundos. Mire, yo cuando digo mi importante directo es, se lo estoy diciendo a la comunidad, a la gente que tiene que buscar su forma de liderazgo, ¿cierto? La gente hay que buscar formas, el dominio ser real. Y a mis organizaciones hermanas les digo, el riesgo sí hay. Y hay que saber, nosotros no nos sirve la ciudad de los mártires. Se los puedo decir tranquilamente, ¿sabes? Lo que nos pasó con Héctor Armado, con Fernando Vélez, lo que nos han pasado contando una compañera, o sea, con tanto, Ana Mauricia, con Judí, con tantas personas, no nos pueden pasar. Que hay que saber enfrentar eso, porque definitivamente estamos muy solos y nos están matando. Y eso es lo que hay. Y lo otro, sí es cierto que hay una oficina que está creciendo y se está expandiendo, pero es una parte de la oficina que hoy ya está con las autoridades de tarifas económicas. Esa parte está creciendo. No crea que es gratuito, que esté Pacheli metido en mi cuarto, no es gratuito. Que el mes de Pacheli esté en el no es gratuito. Y que esté avalado por los chatas, no es gratuito. Y que Sólido esté sentado en Buriticá con minas de oro
manejando un negocio, una montaña de oro allá por los gaitanistas, no es gratuito. Si hay expansión de unos, hay otros que los están atomizando, eso quiero, en la misma oficina. La próxima